Vía Contraria, la libertad de pensar y de decir, con Víctor Bautista. Gracias por acompañarme en Vía Contraria. En esta ocasión, y al menos una vez cada mes, estaremos haciendo Vía Contraria en dos carriles. En el otro carril nos acompaña Tony Isaconde, combatiente revolucionario, empresario, servidor público, con más de 50 años influyendo públicamente y 80 cumplidos. Ha vivido muchos procesos en la República Dominicana y eso le da aval suficiente para conversar con él sobre esta coyuntura aciaga, sin igual, que vive el mundo y en especial nuestro país con la presencia del COVID-19. Gracias por correr conmigo en Vía Contraria, Tony. Bienvenido. Gracias a ti por permitirme acompañarte en Vía Contraria. El honor es mío, Tony. Muchísimas gracias. Y comienzo de esta manera. En tu vida, ¿habías visto en el país un fenómeno tan destructivo de la actividad productiva y de afectación de la cotidianidad de la gente como el que vivimos actualmente con este virus? Como octogenario, he vivido muchos acontecimientos y tragedias climáticas, de salud, políticas. Mis recuerdos se remontan cuando tenía 6 años, en el terremoto del 46, que yo vivía en San Francisco y estaba casualmente en el momento del terremoto en casa de mi abuela frente a la iglesia que se derrumbó. Viví eso desde temprana edad. Y así como otros acontecimientos en la vida política, desde jovenzuelo, participando activamente en muchos de esos acontecimientos. Sufrí los ciclones, huracanes que han ocurrido en esa época, otros temblores de tierra, epidemias, incluso la última como la chikungunya, que a mí me dio y me dio duro. Creo sinceramente que esta es la peor tragedia sanitaria que ha ocurrido no solamente en este país, sino en el mundo. Pero lo peor es que creo que la que más daño va a producir en la economía. Las otras tragedias eran en cierta medida más regionales y otras más locales. Esta es una pandemia de carácter mundial y sus efectos serán graves. Muy bien, Tony. Visto esto, ¿en qué plazo vislumbras que el país podría superar este trance? Si podemos llamarle así, creo que no hay otra palabra más apropiada. ¿En qué tiempo crees que estaremos ya entrando a la normalidad? Costará mucho trabajo salir de esta crisis. Y lo peor, que salir de ella no va a depender simplemente de la capacidad que tengamos los dominicanos y dominicanas para hacerla, la capacidad de nuestro gobierno, sino la capacidad que tenga la sociedad mundial para enfrentarlo. Porque cualquier cosa que ocurra en la economía mundial nos va a afectar directamente. Si lo hacen bien, podemos salir mejor. Si lo hacen mal, la cosa va a estar peor para nosotros. Pero en el caso particular de la República Dominicana, nosotros tenemos un problema que tenemos que valorar. Hoy estamos viviendo en una sociedad muy dividida. Y fenómenos de esta naturaleza nada más se combate con la unidad de las fuerzas políticas, económicas y sociales. Necesitamos de liderazgo sólido. Sin liderazgo sólido, creíbles, es difícil enfrentar una crisis como esta. Por lo tanto, los gobernantes, los políticos, los dirigentes empresariales y sociales tienen que ganarse la confianza del pueblo
para poder guiar al pueblo a enfrentar esta crisis que nos viene encima después de la pandemia en el ámbito económico y social. Bien, todos los pronósticos hechos fuera de aquí y aquí en el país por expertos, economistas, estudiosos de las ciencias sociales y demás, indican que este fenómeno realmente tendrá efectos muy grandes sobre los países, especialmente sobre la economía. Después que pase esto, en tu experiencia, ¿qué deberá hacer el país para reponerse y levantarse de los escombros? Porque en algún momento va a terminar y tendremos que dar el paso para ponernos de pie. Para sacar al país de los escombros de esta crisis, lo primero es que hay que tener una visión desarrollista, una visión que tenga como eje el ser humano. Y sobre todo, como decía, tener un liderazgo creíble y entender de una vez por todas algo que he estado repitiendo toda la vida, y más en esta situación. Esos van a ser problemas muy grandes que rebasan la capacidad de un partido, de un hombre. Aquí tenemos que comprometer a toda la sociedad, al liderazgo nacional, pero con una sola visión, con un solo propósito, con una sola meta: levantar el país de su ceniza, con un proyecto económico creíble, ejecutable, sin demagogias, y con la capacidad de irlo monitoreando día a día, mejorándolo, puliéndolo, para poder construir el futuro. Toda crisis deja una enseñanza, deja una lección. En el caso nuestro, como país, ¿qué enseñanza o qué lección nos deja este fenómeno? Pensando en el presente, pero también en el futuro. Fenómenos como este sacan todo lo bueno y lo malo que tiene un pueblo. No hemos dado cuenta de las bondades que tiene este pueblo, de sus capacidades, pero también de sus lacras, la dispersión, el individualismo, la gente que nada más piensa en ellos mismos. Pero creo que se ha demostrado que la gente buena es la más. Pero esa gente tiene que trabajar junto y con un propósito. De ahí la importancia de lo que dije anteriormente. Tenemos que tener una visión de país desarrollista. No hay otra forma de salir de esto. No podemos permitirnos, incluso en el área empresarial, mantener el modelo de producción que tenemos ahora. Un modelo de producción basado fundamentalmente no en la competitividad espuria. Tenemos que entender que tenemos que consolidar el mercado interno, y para consolidar el mercado interno tenemos que tener gente que consuma, tenemos que preocuparnos porque la gente tenga ingresos. Y no solamente tenga ingresos, sino que tenga salarios reales, no nominales. Y los salarios reales son aquellos que nos dan la capacidad de comprar bienes y servicios por un monto específico. No sencillamente por lo que nos llegue en la nómina. No hacemos nada con ganar mucho dinero si tenemos que gastar una parte de ello en transporte y cubriendo otras necesidades. Los empresarios, los productores, no tienen que tener
resueltos muchísimos problemas a nivel de infraestructura, a nivel de capacidad para accesar a los créditos. Esto no podemos enfrentarlo a nivel de incentivos fiscales y otras prebendas. El Estado tiene que ser un facilitador. No hay un país competitivo sin un Estado, sin un gobierno competitivo, eficiente y sin un productor competitivo y eficiente. Tienen que irse de la mano la competitividad empresarial y la competitividad gubernamental. Así tendremos competitividad país y podremos avanzar. Y en términos de efectos, ¿cómo se puede comparar esto con la guerra del 1965, por ejemplo, y los fenómenos naturales que han azotado al país y de los cuales has sido testigo? Y te digo la guerra del 1965 porque fuiste combatiente, fuiste uno de los actores y has vivido también otros fenómenos, fuertes ciclones, terremotos y demás. ¿Cómo extrapolar, cómo comparar lo que pasa ahora con aquellos hechos que recuerdas del pasado? Realmente, esto no lo podemos comparar con la guerra del 65. Primero, los efectos de la guerra del 65 fueron locales. Fue el país que sufrió, fue la economía del país. Pero además, en el 65 era un país que tenía muchos menos habitantes, muchos menos necesidades. Había una producción primaria que le permitía a la gente del campo sobrevivir. La economía y todo ha cambiado. La economía de subsistencia prácticamente no existe. Por tanto, los efectos que va a tener esta pandemia en la parte económica y social van a ser mucho más devastadores que lo que produjo la guerra del 65. Una vez más, tengo que agradecerte, Tony, este recorrido a la par en Vía Contraria. Gracias, Víctor. Ha sido un placer acompañarte en Vía Contraria. Señores, Antonio Isa Conde ha estado conmigo en Vía Contraria. Muchas gracias. Vía Contraria. La libertad de pensar y de decir. Con Víctor Bautista.